ver, imagínense esto por un segundo. Tener que revisar cada gasto de un gobierno entero. O sea, estamos hablando de millones y millones de transacciones. Suena como una tarea imposible, ¿no? Bueno, pues en Mendoza, Argentina, hay un equipo de auditoría que lo está haciendo. Y todo gracias a la tecnología. Hoy vamos a meternos de lleno en su trabajo. Con la ayuda de las ingenieras Marcela Palmieri y Andrea Chávez, vamos a ver cómo están literalmente revolucionando el control del dinero público. Y esa es justamente la pregunta del millón. ¿Cómo se le hace para monitorear eficazmente millones de transacciones públicas cada año? Es que el volumen de operaciones en el sector público es simplemente colosal. O sea, revisar una por una para asegurarse de que el dinero se esté usando bien, de verdad parece una misión imposible. Pero, ¿y si no lo fuera? Vamos a ver qué solución encontraron en Mendoza. Ok, para poder entender la solución, primero tenemos que entender bien la dimensión del problema. Porque no estamos hablando de revisar unos cuantos papeles, no. Esto es literalmente una inundación digital, un torrente de datos que el Tribunal de Cuentas tiene que procesar y sin parar. Y bueno, para poner todo en contexto, ¿qué es el Tribunal de Cuentas? Pensemos en ellos como los guardianes del dinero público de la provincia. Su misión, su gran responsabilidad, es asegurarse de que cada peso, cada centavo, se gaste como debe ser, de forma correcta y completamente legal. Miren esta imagen, porque de verdad nos da una idea de a qué se enfrentan los auditores. Cada una de esas líneas es una transacción. No son solo números en una pantalla, es un verdadero océano de datos crudos que llega y llega, sin parar. Ahora, ¿se imaginan tener que revisar todo esto a mano? Sería, bueno, además de súper ineficiente, sería francamente imposible. Y es justo en este punto donde la tecnología deja de ser un lujo o una opción y se convierte en una necesidad absoluta. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo se enfrenta uno a un océano de datos? Pues claramente, no con un balde. Se necesita un arsenal tecnológico de alta precisión. Y eso es justo lo que ha hecho el equipo de auditoría de TI. Crearon su propio kit de herramientas digitales para ponerle orden a todo este caos de información. Y aquí las tenemos, las dos joyas de la corona de su arsenal tecnológico. Por un lado está ACAL Analytics. Pensemos en esta herramienta como un detective súper inteligente, uno que examina cada dato con una lupa de alta potencia. Y por el otro lado tenemos a Diligent One. Este sería como el director de operaciones, el que organiza todo el trabajo del detective y al final presenta las conclusiones de una forma clara. A ver, para que quede todavía más claro, ACL Analytics es el motor, la fuerza bruta que procesa esos millones de registros a una velocidad que de verdad es asombrosa. Pero Diligent One es el director de orquesta. Es el que se asegura de que cada instrumento suene a tiempo, coordinando cada movimiento para que el resultado final, el análisis, no solo sea rápido, sino también inteligente y sobre todo fácil de entender. Bueno, ya conocemos las herramientas. Ahora viene lo interesante, ver cómo funciona todo esto junto, porque aquí es donde la magia ocurre. Es el momento en que pasamos de tener dos programas muy potentes a tener un sistema verdaderamente inteligente que transforma un trabajo que antes era manual y súper tedioso en un flujo de análisis casi automático. Y el flujo de trabajo es en realidad muy elegante por lo simple que es. A ver, son 4 pasos. Primero, el sistema recibe y absorbe todos los datos contables. Segundo, los scripts de ACL se ponen a trabajar, analizando todo según las reglas de auditoría. Tercero, entran en juego unos robots, que, ojo, son procesos automáticos de software, y ellos se encargan de gestionar todo el flujo desde Diligent One. Y cuarto, el paso final. El sistema solito genera un reporte, pero no de todo, sino solo de las excepciones, de las inconsistencias que de verdad necesitan que un experto les eche un ojo. Y esto que estamos viendo en pantalla es básicamente el cerebro de toda la operación. Este código no es algo que se compra y ya, no. Son scripts diseñados a medida por el propio equipo de auditoría. Y lo más importante es que están basados en las normativas específicas de Mendoza, en acuerdos como los que regulan las contrataciones y los gastos. O sea, es literalmente la ley convertida en código, en lógica de análisis. Y de nuevo, cuando hablamos de robots, que a nadie se le venga a la cabeza una máquina de metal. No, se trata de procesos automáticos, de software, que viven dentro de Diligent One.
Son como unos asistentes digitales que trabajan 24/7, sin cansarse, ejecutando los análisis una y otra vez, sin cometer errores. ¿Y el resultado? Pues que liberan al equipo humano para que pueda concentrarse en lo que de verdad importa, en las tareas que requieren su experiencia. Ok, perfecto. Hasta aquí, el sistema ya hizo todo el trabajo pesado. Ya encontró las famosas agujas en el pajar. Pero ahora viene otro desafío, y no es menor. ¿Cómo se presentan todos esos hallazgos para que una persona los entienda al instante? Porque, seamos honestos, los datos por sí solos no sirven de mucho si no nos cuentan una historia clara. Totalmente. Es que de eso se trata. Puedes tener una hoja de cálculo kilométrica con todas las respuestas del universo, pero si nadie puede entenderla, es como no tener nada. La clave, el verdadero truco, es transformar esa montaña de datos en una historia que se pueda leer. Y la solución que encontraron es brillante. Convierten los resultados en estos storyboards visuales y de repente, ¡pum!, un simple gráfico de pastel o unas barras de colores te revelan patrones, anomalías, cosas que estaban escondidas. Lo que tomaría horas o quizás días en descifrar en una tabla de números, aquí se entiende en cuestión de segundos. Es un cambio radical. Miren este otro ejemplo, es buenísimo. En vez de ver miles y miles de filas de datos, tenemos una comparación visual súper directa del gasto entre diferentes departamentos del gobierno. Y al instante saltan las preguntas, ¿verdad? Uno se pregunta, a ver, ¿por qué este departamento gasta tanto más que este otro en algo que parece ser lo mismo? Y esa es la clave. La visualización no solo te da respuestas, sino que te ayuda a hacerte las preguntas correctas. Y todo esto nos lleva al último paso, al momento del relevo. Porque al final del día, el objetivo de toda esta tecnología no es simplemente hacer gráficos bonitos que se vean bien en una presentación. No, el objetivo real es entregarle una herramienta de trabajo, una que sea precisa y superpoderosa, a los auditores contables. Hay una frase del equipo de auditoría de TI que resume su filosofía a la perfección. Ellos dicen que su trabajo es construir un camino claro a través de los datos, para que los auditores contables puedan enfocar su experiencia donde más se necesita. O sea, no se trata de reemplazar al auditor para nada, se trata de potenciarlo. El equipo de TI, con ingenieras como Palmieri y Chávez a la cabeza, funciona como una especie de guía experto que va con una linterna iluminando el camino en medio de una selva de datos. Entonces, ¿cuál es el producto final de todo este proceso tan sofisticado? Son estas, las pistas de auditoría. Archivos súper claros, organizados, que contienen los hallazgos precisos, los casos específicos que el sistema marcó como relevantes o que necesitan una segunda mirada. Y esto es oro puro para el auditor contador, porque le permite ir directo al grano, sin perder tiempo y enfocar toda su experiencia justo donde hace falta. Al final, todo lo que hace el equipo de Mendoza nos deja pensando, ¿será que estamos viendo el futuro de la auditoría pública? En un mundo que se digitaliza cada vez más rápido, el control del dinero de todos no se puede quedar atrás. Y lo que este equipo nos demuestra es algo fundamental. La clave no es cambiar humanos por máquinas. La clave es potenciar la inteligencia humana con herramientas extraordinarias. Y ese, sin duda, parece ser el camino hacia un gobierno mucho más transparente para todos nosotros. El resultado de esos análisis que se hacen con OCL se mandan al contador, el contador los recibe en su apartado del servidor, en el mismo donde está trabajando, bien clasificados y por medio del link, o sea, linkea y él ya tiene su panorama de muestra, de cruces, completo, o sea, se genera el rastreo todo completo y de ahí toma su decisión de trabajar sobre esa información que ya tiene armada. También ahí va a encontrar todas las pistas de auditoría que se generan automáticamente. Y no es que se generan automáticamente que se inventan así, sino con la información que llega y con un análisis de desvío que hace la programación. Bueno, eso ya lo tienen automatizado. Sí, ustedes ya verifican los desvíos y a partir de eso generan las muestras. Sí. Bueno, Sí. una pregunta, ¿no las muestras
sobre el universo. El trabajo sobre el universo. No, trabajamos en el universo. Si el quien era la muestra y el contador acá me muestra. El contador es una muestra el 70. Él tiene el universo, tiene todos los comprobantes que están que tienen de enero a julio, tienen los comprobantes sujetos a muestra, son comprobantes que han tenido una elaboración de decir, bueno, compras menores a tal importe no van, está el filtro y las muestras propiamente dichas. ¿Tienen el universo completo? Todo lo que realiza el contador de intervención posterior a los informes que ustedes también queda codificado, como lo que hicieron previamente, todos los trabajos que hacían. Sí, los contadores tienen sus papeles de trabajo. Está bien, pero queda codificado en los pasos de intervención que se hicieron. Si trabaja en la ACL, sí. Cada paso que se hace en ACL, todo queda en el log. Bien. Entonces, dice, ¿cómo obtuviste esa muestra? Mira, obtuvimos, este es el universo, esta fue la desviación, ACL tiene un comando que dice muestreo aleatorio, trabaja con Poisson, la desviación, con normal, tiene un estudio atrás, y cómo sacar la aleatoriedad de esa muestra. Todo eso está escrito en un trabajo que nosotros hicimos en la red. De paso, cada dirección tiene su propia lógica de trabajo. Cada director dice, bueno, yo este año quiero que la muestra se trabaje de esta manera, y bueno, nosotros lo volcamos al programa para que al contador le llegue de esa manera. Esto es un trabajo en equipo, digamos. Nosotros solas no podemos hacer nada porque nosotros no sabemos dónde ir a apuntar. Entonces es un trabajo de la dirección, con el equipo de contadores, y que llega hacia nosotros, que es donde hacemos la programación. Es porque ustedes tienen todo en la base de datos. Todo, Que ya vieron. sí, queda todo registrado de lo que se vio. Sí, tienen el universo, tienen la base. Hacer el trabajo completo, el contador, porque no base de datos. Por eso ayer cuando se hablaba, cuando uno habla de universo, es porque realmente tiene todos los movimientos. Y de ahí al poco puntual de donde se va a ubicar. Sí, la consulta que empiezan a hablar cuando ustedes ven que la información usted sale entiendo yo del cívico, ingresa al servidor de ustedes. ¿Qué carga les representó a los SAP, o les representa mensualmente a los SAP tener que estructurar esta información para que llegue a ustedes? Y si ustedes son agentes, o sea, son consultores directos del cívico, o tienen que esperar que el organismo Nosotros tenemos, a través de normativa, tenemos acceso a los sistemas. Aparte de tener las bases, accedemos al sistema. O sea, que ustedes acceden y de ahí forman las tablas. No, nosotros accedemos al sistema para ver algún comprobante en particular, para ver cómo está formado, para ver la integridad de las bases. Ahí hacemos la integración, vemos la integridad de la información. Estoy recibiendo las bases y a su vez estoy entrando al sistema de nada. Entonces, mes a mes, yo ya tengo acá los registros de las bases completas del sistema. Supónganse, eso que siempre tienen miedo de que se borre algún registro, que se borre alguna factura, y nosotros ya tenemos, no es que accedemos a las bases de ellos en un momento, no, nosotros tenemos esa copia de base. Entonces, lo que ellos nos mandan como base tienen que coincidir con los reportes que salen del sistema. Si ahí no coincide, ahí también estamos hablando de un problema y ahí lo tenemos que ir ver y ver esa alerta. Tiene que coincidir lo que nosotros nos sale con las bases con lo que se consulta cada contador en el sistema. Un solo detallito para agregar, nada más que cada organismo, ¿sí?, en sus sistemas están en producción, ¿sí?, es decir, permanentemente en lo que es la elección de la ciudadanía. Entonces no les podríamos ir nosotros a interrumpir la operatividad normal, cortaría la cabeza, digamos. Entonces lo que hacemos es justamente provean las bases fuera de línea en el momento que ustedes pueden, y sí tenemos los usuarios de consulta de los sistemas para hacer ese control de integridad de lo que nos mandaron. Igual pasa con los organismos que no tienen cívico, que son un 40% que no tienen cívico, tienen sus sistemas propios. Nosotros tenemos obligados, ellos tienen que permitirnos entrar a su sistema, y el contador, para validar la información que le está cruzando y trabajar mensualmente, mira ese sistema contable interno, o sistema de personal contable, todo el inventario, todos los sistemas
ellos tienen que mandarnos el inventario de sistemas informales todos los años para poder hacer ese análisis. Gracias. Quizás solo esos sistemas, los organismos que hoy no están subiendo su información así, porque tienen sus propios sistemas, fueron previamente auditados por ustedes como para que tengan acceso. Por ejemplo, los municipios que se hablaba ayer, hay 18 municipios, hay 18 sistemas distintos y 18 bases diferentes. Claro. También tienen acceso a los sistemas. Nosotros, yo ahí les estoy mostrando CICO, acabo de ingresar a CICO. Acabo de ingresar a CICO. Si un contador quiere ver ese comprobante que sale en la muestra, ese importe, viene a CICO, lo corrobora, ve la información. Con los municipios igual, hay acceso a cada uno de los municipios, hay acceso a cada uno de sus sistemas y también a través del acuerdo 2988, 2989, está reglamentada la presentación mensual de toda esta información para todas las reparticiones. Acá le estamos mostrando la mayor, que es la de la provincia, pero el municipio un es detalle igual. clave es que que dicen referente informático en cada área. En realidad producen la auditoría de sistemas en cada área sobre cada organismo. Hay una auditoría permanente. Claro, es más que nada como para decir, esos que están por fuera, que tienen su propio sistema, que realmente es corrompible o modificable. Sí. No, y teniendo las bases, digamos, todo eso eso que dicen que se nos borran a los registros y ya tenemos una copia. Claro. Digamos, no habría integridad, no habría, entonces lo podríamos detectar. Claro. La condición fundamental es tener servidor propio. Sin eso es imposible. Y espacio. En eso trabajamos. La verdad es que Franco después le va a tocar hablar de Catamarca, de todos los avances que están haciendo, pero la infraestructura propia no hubiera sido, esto no podría ser posible. Fue realmente una visión que tuvo el tribunal allá por el 2011 aproximadamente, y bueno, también tuvimos en su momento apoyo de crédito internacional para poder incorporar los servidores y el almacenamiento. Sí, ¿sabes cuál es el problema? Que tenemos un cupo de 150 y estamos a full todo el tiempo. Las consultas no se escuchan, cuando las contestan pueden... Por ahí el micrófono está de arriba. Ahí hay que... Venga, acá. ¿Queda grabado? Sí, ahora empezamos a grabar hace unos minutos. Después lo replicamos. Sí, ahí está avisando. Sí, la idea es que la introducción que quedó grabada, la van a volver a presentar para que quede el hilo lógico de la presentación. Entonces estamos sorprendidos, yo no lo puedo creer. Igual, estamos teniendo este espacio y realmente estábamos hablando, digo, agradecidísimo y está la necesidad de... Eso busca el interés de la gente de querer informar. Y la utilidad también, el interés y la utilidad. No, y por ahí pasa que uno de los primeros trabajos que nosotros hicimos con ACL cuando lo obtuvimos fue en el 2011 en una jornada que debe estar en el trabajo de comparación de precios para distintos hospitales de distintos proveedores. Ustedes imagínense, tienen las bases completas, tienen el proveedor, tienen el insumo, tienen el monto, tienen el organismo. Lo que se puede auditar es la imaginación del contador. Estando la información digital, lo que se puede hacer es imaginación del contador. Auditoría más real, ¿no? Es como hace la DGI cuando trae la inspección. ¿Qué te la tiene? Ese trabajo de 2023, y después lo pueden mandar, porque si no queda, no está grabado. Y los trabajos anteriores no están grabados. Después está todo. Está en proceso. Estamos trabajando para ustedes. En 2020 está el trabajo de sueldo, y todo el trabajo de sueldo también es grande. Recibimos todas las bases de todos los sueldos ahí tenemos otro sistema que también tenemos acceso, que se llama Signos. Tenemos toda la información, recibimos la información de Signos, recibimos la información de cada uno de los municipios, de las descentralizadas. Unimos esa información, y ¿qué es lo más importante de esa información? El QUIL. Con el QUIL, en el 2020 está ese trabajo. Con ese QUIL, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos con ese QUIL, ingresamos un algoritmo y verificamos si ese QUIL es verdadero. Eso es lo primero que hacer, ver si es verdadero. Si no es verdadero, a cada una de las áreas le sale qué QUIL no es verdadero.
Lo comparamos con los contratados contra ARCA, si están activos. Comparamos las incompatibilidades, ese quill en dónde trabaja, en qué parte del gobierno, en qué parte del municipio, y ese quill si tiene subsidio, porque también recibimos las bases de subsidios, si tiene contrato. Entonces nosotros tenemos, Si es proveedor del Estado. si es proveedor del Estado, Está fallecido también, por ejemplo. también. Entonces, ese trabajo está en el 2020. Andrés, sí, también el año pasado, en Santiago del Estero, hicimos trabajo con Irina, con respecto a recursos, con ACL. También está ese trabajito. Y también, todo lo que nosotros Recursos municipales. mostramos acá está todo escrito. Y desde el 2011 que venimos presentando trabajos con ACL, como yo les digo, el primer trabajo que hicimos fue una comparación de precios con proveedores en salud. Después hemos venido trabajando con el tema de la ley de responsabilidad fiscal, porque a través de una plataforma, a través del sistema que se presenta de una manera digital, también los anexos de la ley de responsabilidad fiscal, recibimos información, comparamos anexo con anexo para que tenga integridad esa información, y todo eso queda en pistas de auditoría, queda en resultados, queda en Excel, que son pistas, que después el contador lo único que tiene que hacer es agarrar ese Excel y ahí verificar si es verdadero o no esa diferencia, porque puede ser que no sea una diferencia porque o presentó mal un anexo o porque hubo son pistas que ellos después analiza el contador y va más a la parte de los papeles, de verificación si es así o no. El último cruce que hemos hecho con ACL ha sido el de las agencias de quiniela para casinos, para que el agente de quiniela es proveedor del Estado y no tiene que tener respuesta en ningún lado. Eso ha sido y ahí sí, pasamos 5 minutos de esto para que lo vean nada más. para que vean lo que mostramos ayer. Solamente queríamos mostrarles el tema de OCR que ayer, ¿a qué estamos apuntando ahora? Yo les cuento más o menos que esto es nuestro avance a lo que estamos estudiando ahora. Ayer nosotros habíamos hablado que entrábamos y leíamos PDF y lo textualizábamos con la inteligencia artificial. Siempre probamos en casa. Ahora, a través con Fernando, nos dieron la posibilidad de poder acceder a nuestro sistema, Sigesco, y poder leer los informes que tenemos en Sigesco. Porque como podemos leer los PDF, nos pusimos a leer los informes. Es un proyecto en el que ahora vamos a leer los dictámenes. Entonces vamos a poder ver los dictámenes, buscar por palabra o por frase los dictámenes que se sacaron en el Tribunal de Cuentas. Entonces ustedes imagínense la potencia. Nosotros hoy estamos accediendo a través de Python a bases que tienen informes PDF. Entonces, como no se les ocurre que podemos acceder a bases que hay expediente digital. Actualizamos esos PDF en expediente digital, donde hay facturas, donde está todo el expediente de gasto, y empezar a hacer auditoría ahí, en buscar información por ahí. Pero bueno, ahí necesitamos recursos, necesitamos otras cosas. Y ahora les muestra a Marcela cómo accedemos a eso. Bueno, para que todos nos quedara una plataforma o una plantilla más o menos utilizable, esto por ahora es nada más que para el sistemas. Armamos un script que viene acá, que tiene muchos colores, que se ve, pero la primera parte es una librería. Exacto, esa es la librería inteligente. La librería son pequeños algoritmos creados por alguien hace muchos años, alguien muy inteligente, los fueron metiendo e incorporando a Python y las llama cada vez que uno las necesita y uno arma la sentencia, casi como si estuviera hablando. Le decís, DM de tal disco, un archivo, por ejemplo, de PDF, y guardámelo en otro lado, en otro formato. Y le dice con qué librería tiene que leer. Eso lo vamos viendo según cómo esté armado ese PDF. El PDF puede ser un PDF generado por nosotros, puede ser un escaneo. Para el escaneo se usa algo que se pone unos ojos, que lo va mirando, que se llama OCR trasera. Que mejor está funcionando en este momento, seguro que ¿Cuál puede ser? es Python Tesseract. Creo que lo ha desarrollado Google o alguno de ellos, pero bueno. ¿Y qué hacemos nosotros? Acá, nosotros, hacemos una virtualización. Acá ya solo hemos cargado en un repositorio un PDF para levantar, entonces yo voy a ejecutar este programa. Estos para nosotros son plantillas. Esta es la base. Acá lo único que vamos a hacer, vamos a leer un PDF escaneado.
es un expediente escaneado que viene con la firma, que viene con la firma autógrafa, que lo escanearon con un, no sé si le sacaron una foto, lo escanearon, y que no se puede leer con otra herramienta que no sea OCR o inteligencia artificial. ¿Es inteligencia? Está internamente trabajando, entonces le voy a poner un URL interno y ahí me lo ve. Esto es la vista del programa. Yo le digo ahí, debe ser desenfocado, pero ahí yo puedo cargar el PDF que tengo y bueno, voy a entrega, es rápido, entonces uno se pierde con levantamos cualquiera y vemos. Antes de levantarlo, mostrarlo ahí, hacerle clic arriba. Miren, es un PDF que está escaneado. Ayer hablábamos de OCR, que cómo hacemos para identificar texto en imagen escaneada. Entonces lo abrimos, y lo evalúe, es como una vez que termina de subir el valor, lo guarda. Está un poco lenta la verdad, porque hay como 300 personas conectadas. No, en la parte ahí estamos levantando un PDF que es un contrato grande, escaneado, y está trabajando en los OCR en textualizar. Y ahí lo grabamos. Y una vez tengamos el texto, es jeringoso, pero este jeringoso nosotros lo podemos levantar después y sacar la información interna y trabajar. Como por ejemplo, esto mismo lo podemos hacer con los fallos o con los dictámenes. En este caso son información que nosotros estamos trabajando ahora para automatizar uno de los trabajos de un área que tiene que hacer un cálculo de lo que se hay que pagar en ATM y de lo que hay que recibir ATM por el puesto del sello. Pero todo eso lo escanea Doña Rosa, se lo escanea a alguien que lo escanea como pum en el celular, entonces está horrible. Y lo levantas así. Y lo importante es que no lo subimos a una web unidad afuera. Esto es local, esto es mi máquina. Es local, lo trabajamos nosotros. Eso es el diseño propio. Conectamos la máquina y lo hacemos funcionando. Bueno, ahora estamos conectados con el servidor y con internet, pero con la charla. Pero lo podemos mirar internamente sin estar dándole información privada al exterior. Y con este pequeño script, ya acá termino porque quiero que la vean un poquito, muy largo, con este script que teníamos de Python, lo hemos logrado hacer genérico, o sea que cualquier documento, solo le hacemos unos cambios a la vista, esa que vieron donde se sube, y lo podemos generalizar para otro tipo de cosas, ya sea PDF, en Excel, con PDF con tabla, PDF con dibujitos, con firma, con cosas escritas a mano, con fotos que están metidas adentro de palabras metidas dentro de una foto. Sí. Se extraen y se pueden procesar. Que es lo que se llama corpus de lenguaje natural. Sí, Joaquín. Una consulta. Y este desarrollo, para ejecutarlo, ¿cómo lo disponibilizan? ¿Siempre van al referente o una vez que está, se instala en cada máquina? No. Este script en particular lo usamos nosotros para irlo mejorando. Cada una de las aplicaciones que va saliendo a pedido se pueden generar de dos maneras. O generamos un punto .exe, un ejecutable, que el sistema lo va a instalar en las máquinas, a que necesite. O lo hacemos con un URL web, que puede ser interno, si es para uso solamente interno, o lo instalamos a la nube para que lo puedan ver desde afuera, como el que vieron ustedes allá en la demostración, que se podía ver desde afuera. Y el otro que las chicas mostraron de visualización de los informes, solamente se puede ver acá. Entonces, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de abrir desde nuestra máquina y usar el sistema. Esto así el script, solamente lo usamos nosotros porque no sería útil para ahora. Entonces, pero si alguien nos dice, che, pero ya que vi esto, a mí me está pasando esto con la información que me llega, por ejemplo, yo tengo ahora un análisis de patentes de bono de repartición. Bueno, me llega las 200.000 patentes y las tengo que analizar en uso de este mismo
lo voy modificando. Lo bueno es que uno lo puede meter mano y modificar a mano, según la necesidad del contador. Según la Bueno, necesidad de los perdón, requerimientos. Sí, vamos a colocar acá y sigue así hasta más. Sí, correcto. Todos Voy a aprovechar para pasar un pequeño aviso parroquial. Está el café, mini tortitas mendocinas, mini facturas. Sírvanse porque no vamos a hacer un break. Es corto por la dinámica, los que están conectados no van a esperar nuestro break. Así que el que quiera se sirve un café, una mini tortita mendocina, facturas, así que sírvanse porque no vamos a hacer un corte. Empiecen a hablar, traten de no conversar para que no se ensucie la acción. Bueno, le vamos a dar lugar ahora al Tribunal de Cuentas de Catamarca en la vida de Franco Cuello, que es el encargado de informática del lugar, para que nos cuente su realidad. Hola gente, buen día. Franco Cuello, Catamarca, informático del área de modernización. Uno de los tornillitos del engranaje de modernización que está compuesto por 8 personas en informática, puntualmente, abogados, contadores. Casualidad que yo ando por acá, soy el encargado de mostrar nada más, pero no es todo trabajo mío, obviamente. Les voy a contar más o menos en qué está trabajando Catamarca. Me gustaría poder mostrarles algo como lo que tiene Mendoza, pero lamentablemente ellos arrancaron 21 años antes que nosotros. Nosotros recién estamos emprendiendo este camino. Entonces quería que nuestra experiencia con todos los errores y aprendizajes que tuvimos en estos 4 años que estamos trabajando, quizás pueda ser transmitido y pueda llegar a otra de las jurisdicciones que está arrancando el mismo camino. ¿Por qué era necesario el proceso de modernización? Hace 4 o 5 años, justo coincidió con la entrada del contador Belli, se toma la decisión de emprender un camino de modernización que realmente hacía falta, porque había muchísima dependencia en papel. Todos los trámites, 100% de los trámites se realizaban vía papel, lo que implicaba no solamente el gasto en tinta, en papel, en almacenamiento, archivos, la gente que tiene que trabajar, cómo se mueve de un lugar a otro, que se puede perder el expediente, que ya quedó en una mesa en otro lado. Eso también complicaba a las personas que tenían que presentar. Catamarca es una provincia en cuanto a tamaño grande, pero en cuanto a densidad poblacional debe ser una persona por kilómetro cuadrado, más o menos. Entonces tenemos municipios muy alejados de la capital, y cada vez que tenían que hacer un trámite tenían que dirigirse a la capital y presentar el trámite. Muchos de esos trámites requerían, por ejemplo, el registro de responsable, requería de la validación de identidad, o sea, no solamente no podías mandar un chat, tenías que vos ir a la capital y presentar y decir, mira, acá está mi fotocopia del DNI y eso soy yo. Había dificultades en lo que es transparencia y trazabilidad. Imagínense que tratar de publicar algo que había sido presentado en papel implicaba un procesamiento, un tipeo, cargar más o menos un resumen en la web para que alguien lo vea, agarrar, imagínense un auditor que está trabajando, un auditor está trabajando sobre una cuenta puntual ahora, en un expediente que está trabajando, y dice, che, pero ¿cómo fue el semestre pasado? ¿Saben el número de expediente? No. ¿Quién tuvo, qué auditor tocó ese expediente de la cuenta pasada? No sé dónde está, debe estar en tal área por ahí. ¿Y cómo busco el informe que se presentó? Buscando el expediente y por ahí de verdad. Había sistemas, había un área de informática que había trabajado bastante, pero la tecnología en el momento no había permitido, por ejemplo, la web, mobile, era muy antigua, si le quieren poner una palabra. Entonces, todas las áreas que llegaban a tener participación tenían sistemas funcionando, pero, para que se den una idea, no es una exageración, había muchos sistemas en DOS.
algunos sistemas en Clarion, que es una versión inicial de los primeros momentos de Windows. Entonces nada era compartido, todo era estanco. Entonces agarrar y decir, por ejemplo, un responsable iba a mesa de entrada para hacer la registración como responsable de la escuela. Entonces todos los papeles, mesa de entrada cargaba en una base de datos propia que después compartía con otras áreas. Pero, por ejemplo, compartía con fondo. Fondo, cuando recibía la remisión de fondos, recibía el recibo de sueldo de ese responsable. Entonces lo cargaba en su base de datos. Después otra área cargaba el cambio de domicilio. Y cada área tenía un pedacito de información que las otras áreas no tenían. Entonces, de pronto nos pasó, me acuerdo uno de los análisis que hicimos, de llegar a tener 5 bases de datos diferente información de los organismos. Entonces, por ejemplo, el área de María Luisa decía Ministerio de Educación. El área de Sebastián decía Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. El otro área decía Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque fue mutando ese ministerio, pero no todas las áreas intervinieron en el mismo momento, entonces no fueron llevando el cambio. Entonces hay uno que me decía, sí, presentó la rendición de cuentas SAP 4, y SAP hablando de hace 2 años. Me decía, era muy difícil controlar, no teníamos toda la información integrada. Hacía falta sí o sí agilizar el control. Había cuentas que llevaban mucho tiempo a los auditores, llegaba y todo lo que las chicas estaban comentando recién, eso de tener que entrar a FIL, controlar el CAE, decir que el monto que hay que ver en proveedor, y cómo sabemos si el proveedor es verdadero o no, y hay que hablar total, teléfono, che, podría pasar más o menos, era muy difícil. Entonces nosotros pensamos un camino de movilización a términos informáticos, se llama roadmap, es lo que nosotros pensábamos hacer, cómo era, para que entiendan, vieron esos jueguitos que son como fichitas de dominó que uno voltea la primera y empieza a caer todos en el caminito. La idea era esa, cómo nosotros encaramos el proceso de modernización de manera estructurada y acomodada de tal forma que no nos termine siendo un disparo en el pie a nosotros mismos. Entonces nosotros pensamos, separar desde acá para arriba, no se ve por el color, pero desde acá para arriba es algo interno. No sabíamos, teníamos sistemas de liquidación de haberes en DOS, no sabíamos, por ejemplo, había gente que habían sido papás y el sistema de liquidación todavía no sabía que había tenido un hijo, no le pagaban el hijo. Nos pasó, no son exageraciones, había una persona que cobraba jardín de infante por el hijo y el hijo iba a la universidad. Entonces esa información hacía falta, primero con palabras del contador Belli en ese momento, tratar de organizar los puertas adentro. No podemos encarar una modernización si nosotros adentro somos necesarios. O sea, acomodémonos adentro, veamos cómo normalizamos, cómo reglamentamos, cómo informatizamos todo adentro antes de salir. Entonces empezamos. El personal tiene que tener un sistema donde pueda manejar los legajos. Ese sistema de legajo automáticamente dispara la liquidación de haberes, automáticamente dispara todos los enlaces con los bancos, la Administración General de Asuntos Previsionales, los cheques de la ART, todo automáticamente en el mismo sistema. ¿Qué pasa si un auditor va a un municipio y si yo vengo del Tribunal de Cuentas, cómo se encuentra? Entonces ya se genera automáticamente una credencial donde el mismo auditor con el celular muestra, tiene un código QR donde el organismo puede verificar que ese auditor es empleado del tribunal y que está encargado de esa auditoría. Tenemos también lo que es medicina laboral, hay una parte de historias clínicas donde el médico del organismo va llevando, por ejemplo, qué licencia le dio a qué persona y por cuánto tiempo, a lo largo del año, 5 veces licencia por el mismo tema, todo eso lo va llevando automáticamente el sistema. Desde acá para abajo, toda la parte hacia afuera. Hacia afuera es medio complicado poner todo, entonces más o menos puse lo que podría llegar a ser útil o representativo. Ahí está. La parte responsable, tratar de hacer que el responsable se registre en instancia, que exista la posibilidad de que no se tenga que trasladar a la capital, de que presenten y se tramiten todos los expedientes de manera digital, que exista un digesto, porque literalmente había áreas que tenían normativas acordadas y las otras áreas de al lado no las tenían.
Entonces, que haya un gesto, que exista una mesa de ayuda, porque nosotros decíamos, en el momento que empecemos a implementar todo el sistema, para empezar, que yo no sé hacer esto, que cómo lo hago acá, que cómo lo hago allá, que haya un punto de entrada para comunicarse con cada uno de los encargados de cada sistema que debe ser encargado. Entonces se maneja un sistema distinto. Sistema para los municipios. De acuerdo, el contador Vélez y el contador Villarruel en ese momento tenían la visión de que no era solamente auditar al municipio. El municipio en Catamarca tiene realidades muy dispares, hay algunos que todavía siguen llevando libros en papel, muchos de ellos hasta la aparición de las antenas de más, no tienen ni siquiera internet, era muy variado todo. Entonces la visión de ellos fue, no los auditemos, los acompañemos, facilitémoslo de alguna manera a un sistema local que permita, por ejemplo, la registración contable, después le facilite la presentación de la rendición de cuentas, todo eso saldría disparado, sale un poquito y saldría disparado por completo desde el Tribunal de Cuentas. Nosotros le vamos a proveer los sistemas, todo el tema de personal. Hay municipios que todavía están llevando liquidaciones de ADN un poco de mixto, pero con Excel, o sea, es complejo. Y la parte de liquidación de sueldo. El tema del padrón, otras cuestiones que han ido surgiendo en el camino, por ejemplo, el desarrollo de una aplicación móvil, el enlace con los sistemas de las provincias, como por ejemplo el decidir, comprar, Mi Catamarca, que es una aplicación muy similar a lo que es Mi Argentina, también enlazarnos con ellos, y empezar a ver, por ejemplo, decir, también en el municipio o en el cuentadanto que se presenta una rendición de cuentas, por el momento tratar de hacer el punto, el lugar donde la persona pueda presentar esa rendición de cuentas. No tenga que venir con un de papel así y decir, un punto donde pueda presentar, pero luego tratar de apuntar a la automatización de esa auditoría. Esa auditoría empieza ya con los chicos, ya empieza el muestreo, ya empieza a agarrar muestras, ítems de esa muestra y empieza a controlar con AFIP, con ARCA, con AGASTO, lo que sea. Y luego empezar a pasar a lo que es inteligencia artificial, BI. Estos son los sistemas que les había comentado recién, muchos de los cuales ya tenemos enganchados, como por ejemplo RENAPER. No sé si las escuchaba las chicas cuando hablaban del tema de haberes, uno de los primeros sistemas que nosotros sacamos fue el régimen de información de haberes. El régimen de información de haberes controla lo que manda la tesorería, lo que informa el liquidador, lo que informa la administración de asuntos previsionales que depositó en conceptos de aporte y contribución, en las intenciones que hizo, y al mismo tiempo se engancha en RENAPER para ver si esa persona está fallecida o no. Hemos tenido situaciones que antes hubieran pasado por no haber caído en una muestra, o porque la muestra no tuvo el ojo clínico como para detectarla, pero situaciones donde una persona falleció, por ejemplo, el día 6, el sistema nos informa que esa persona estaba fallecida, pero obviamente al momento de la liquidación, que había sido el 24, estaba vivo. Al momento de la orden de pago, que había sido el día 30, estaba vivo. Entonces, cuando se va a pagar la tesorería, ahí llegó todo el pago. ¿Estamos? Ahí, por ejemplo, nos pasó de una persona que 92 millones, no sé cuánto, el número de DNI, se le liquida, el sistema nos da las pistas de la auditoría y nos dice, esta persona fue liquidada pero no fue pagada, y por otro lado, tesorería nos agarra y dice, mira, nosotros le pagamos a Juan Pérez, que nunca fue liquidado. Cuando nos enganchamos con RENAPER, dice, no, es un extranjero que hizo la nacionalización, se le dio DNI argentino. O sea, fue liquidado como DNI extranjero, pagado como DNI extranjero. Entonces, lo que ustedes hablaban del número de QUIL, cambió en el medio, que es la clave única que nosotros usamos para comparar, cambió en el medio y salta la sistema. Bueno, hay muchas cosas que no lo quiero cargar, no tengo tanto tiempo. Perdón, no se podría poner. Esto es muy importante. Acá en el esquinito tengo el camino de nosotros analizábamos, también este es el camino que queremos encarar. Pero para nosotros era muy importante qué tecnología lo vamos a utilizar. Como yo les digo, este proceso inició hace 4 o 5 años, incluso antes que yo llegue a lo que había informáticos ahí trabajando. ¿Qué lenguaje de programación trabajaban esos informáticos? ¿Qué lenguaje conocían? Era posible hacer todo esto. Teníamos la posibilidad de interoperar todos esos servicios. Si íbamos por un lenguaje de programación diferente, la curva de aprendizaje iba a ser compleja para los que estaban,
Para que se den una idea, yo tengo 47 años y soy un más chico. Entonces, tengo programadores que tienen cerca de 59, 60 años, que son los que les decía yo que vienen de OS. Entonces, ¿qué tan complejo les iba a resultar a ellos moverse a una tecnología actual? Pasarlo de un OS, por decir algo, a producir una aplicación en mobile, que va a ser muy brutal ya. Entonces, tratar de ver alguna tecnología que sea fácil de implementar, que sea escalable y que sea segura. Nosotros decantamos hacia PHP, porque teníamos, contándome a mí, 3 programadores de PHP, se analizan todos los frameworks que había y es más fácil el aprendizaje. La curva nos llevaba al Laravel, entonces nos fuimos con Laravel para todo el backend, y el tema de la seguridad y a la gente de infraestructura, que fue clave en esta parte. Tengo 3 personas trabajando en infraestructura, ya lo van a ver más adelante. Ellos estuvieron a la par nuestra en todo momento. ¿Por dónde arrancamos? Tenemos todo ese roadmap. ¿Por dónde encaramos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Entonces, analizar todos los sistemas que existían. El sistema personal no tenía sistema, el liquidador de haberes era estanco en iOS. Entonces, tratar de analizar uno por uno los sistemas que había, qué recursos teníamos disponibles y qué limitaciones teníamos también. Muchos de ustedes ya deben saber, se deben haber enterado por comunicaciones o redes sociales. El Tribunal de Cuentas hace un par de meses, el Tribunal de Catamarca hace un par de meses, instauró un edificio. Cuando nosotros encaramos todo este proceso, todos los recursos estaban puestos hacia el nuevo edificio. Entonces, hay que tratar de minimizar al máximo los costos. Entonces, ¿con qué plata contábamos? Teníamos posibilidades de encarar a un data center, teníamos posibilidades de pensar en pago de licencia, de equipamiento. Entonces, empezamos a ver lo que decía el PHP y Laravel, que podíamos tirar en un web, que nos salía 60.000 pesos por 4 años, y arrancar de esa manera. Era viable no solamente en términos técnicos, que era el análisis anterior, sino también en términos operativos. La gente del tribunal no iba a poder seguir diciendo, hay gente que estaba acostumbrada al sistema de OS, de pronto tiene que empezar a ver. Hay gente del municipio que está acostumbrada a llevar todo el Unicron, de pronto tiene que empezar a ver. Y así, era viable en términos operativos, era mantenible al paso del tiempo. ¿Qué impacto iba a tener? ¿Qué aceptación? Porque si nosotros hacemos un sistema, que puede ser un sistema brutal en todos los términos, pero de pronto el municipio dice, no, es muy difícil, yo no lo quiero hacer, termina quedando en letra muerta, o un código muerto en este caso, y después no se termina usando. Por más poder que tenga el Tribunal de Cuentas de quizá plantear alguna normativa, en ese momento hay que presentar de esta forma, si yo no tengo el recurso para hacerlo, pues también tratar de analizar por ese lado. Y esto de poner el foco en la eficiencia, transparencia y agilidad, originalmente nosotros lo definimos como un horizonte, como objetivo. Luego nos hemos dado cuenta que ha sido un eje. Todas las decisiones que nosotros hemos ido tomando a lo largo de este proceso de modernización siempre han ido marcadas por esa cosa. Como nosotros, si nosotros hacemos esto, es posible después hacer esto, hacer esto. Tratar de que la agilidad para el auditorio, que las chicas mostraron recién, que con 2 o 3 clics les puedan mostrar, explotar y empezar que los porcentajes sean estos y nosotros también lo íbamos a analizar cada vez que hacemos. Si al auditor le complica llevar la auditoría, no lo iba a hacer tampoco. Hemos encarado, hemos analizado diferentes tipos de arquitecturas, diferentes tipos de enfoques para llevar adelante el sistema. Hemos decidido decantarnos por el microservicio. Microservicio lo que nos da la posibilidad es que cada uno de estos es un servicio separado. Entonces nosotros decíamos, podemos arrancar con este servicio. Una vez que lo tengamos funcionando metemos este. Si después necesitamos actualizar uno, damos de baja este, lo sacamos de nuevo y empezamos a trabajar. Pero es cada uno independiente uno de otro. El hecho de que caiga uno, se rompa, necesita actualizarse, lo que sea, no tiene ningún impacto ninguno del medio. Todos estos microservicios consumen una base de datos central, por ejemplo, la de responsables, la de organismos, la de localidades, porque nos pasó de San Fernando del Valle de Catamarca en la rendición de cuentas, en la próxima decía SFC, en la otra decía Catamarca, en la otra decía Capital, sino hasta las localidades ni siquiera estaban organizadas, están analizadas. Entonces cada uno de estos consume una base de datos central,
es la que se encarga de generalizar esa información, pero al mismo tiempo cada microservicio puede llegar a tener su propia base de datos. Esa propia base de datos no es que va a estar aislada del resto, sino que puede llegar a ser consumida. Por ejemplo, acá en el gráfico, este microservicio, además de conectarse con este, consume información de la base de datos. Por ejemplo, yo les comentaba que la base central de responsable, o la base de agente, para un ejemplo más real, la base de datos de agente está acá. Esa base de datos de agente puede ser consumida por el médico, por personal, por los jefes de área, por la gente que maneja la asistencia, pero al mismo tiempo, si personal desea ver cuál es el recibo del sueldo de ese agente, se conecta al microservicio automáticamente, el mismo sistema lo hace, el microservicio de liquidación de haber, y te muestra bueno, la posibilidad de tener diferentes tecnologías en cada servicio. Eso es importantísimo. Si nosotros nos cerramos en una sola tecnología, nos estamos atando. Somos muy poquititos en informática nosotros y muy pocas posibilidades de incorporar gente al organismo. Entonces se está pensando, por ejemplo, becados o pasantes de la universidad. Si nosotros nosotros elegimos PHP como tecnología, PHP tiene 20 años, tiene un movimiento normal, pero no es Python, no es Java, es algo que ya viene de hace años. Entonces, si yo salgo de la facultad, yo soy una nación avanzada, y mira, la facultad me dice Python, no PHP, lo griega. Entonces, bueno, mira, vos te vas a encargar del sistema de expediente, sale en Python. Como es un microservicio separado, no tiene impacto en todo lo que maneja el resto. Cada uno puede tener su tecnología, de hecho, móvil, la aplicación mobile, trae una tecnología diferente a la otra tecnología, o sea, cada una se maneja de forma diferente. La base de datos que tiene adentro también es de manera puntual para cada microservicio, dependiendo de qué es lo que haga. Por ejemplo, nosotros manejamos base de datos Postgres, MySQL, en Mongo. Miren, vamos a simular el camino. La gente, el interno o el cuentadante, el responsable, el que sea, se conecta a Internet por medio de una conexión segura, SSL, HTTPS, se conecta a nuestros servidores en Cloudflare. Cloudflare tiene instalado, tiene configurado, por ejemplo, antivirus, tiene configurado un firewall, tiene configurado limitaciones en cuanto a nos pasó al principio, es una de las cosas que fuimos aprendiendo sobre la marcha. Teníamos al final del mes 1000 conexiones de Tailandia, de la India, de Singapur, que trataban de entrarnos al sistema. Nosotros en los logs veíamos que trataban de entrar al sistema y decíamos, ¿por qué está queriendo hacer esta gente? Ya todos saben que está queriendo hacer. Entonces hemos empezado a limitar. Esta es América nomás, los que puedan entrar. Todos los que intenten entrar desde Asia del Sur, directamente le dicen, no está disponible el servicio, no existe, entonces América. Después venimos conexiones desde Brasil, Estados Unidos, que quiere decir Estados Unidos para nosotros también, o sea, Sudamérica. Hemos empezado a restringir los accesos dependiendo de cuál era el punto final a donde tenían que acceder. Entonces, si vos venís a ver, que si yo algo de transparencia en el Tribunal de Cuentas, sí, podés entrar de cualquier lado, pero si querés hacer la presentación de una rendición de cuentas, si no estás en Catamarca, no podés. ¿Sí? Luego pasa a lo que se llama API Gateway, o sea, viniste, perdón, en el paso anterior también tiene uno que se llama Rate Limiting, que es, si vos querés consultar, vamos al ejemplo del recibo de sueldo nacional, quiero consultar el recibo de sueldo, quiero consultar el recibo de sueldo, quiero consultar el recibo de sueldo, y el servidor empieza a decir, chelo, ¿por qué tantas veces querés consultar en tan poco tiempo? Eso significa, en términos técnicos, que hay un robot, Spider, un navegador o lo que sea que está. Entonces nosotros agarramos y decimos, mira, si vos más de 10 veces por minuto, por ejemplo, querés consultar el precio de sueldo, te lo corto, te digo que superaste la cantidad de intentos, porque si no me vas a tener que tirar abajo. Imagínense, yo les doy un número real de 10, pero puede ser 50 al mismo tiempo, pegándome, y me van a terminar con lo que se llama denegación de servicio. Me van a terminar bajando el servicio por todas las consultas simultáneas. Entonces eso lo vas a hacer. Una vez que vos pasaste todos esos filtros, no tenés un virus, pasaste mi firewall, te identificaste correctamente, si soy Franco Cuello, trabajo en tal lado, y quiero hacer, por ejemplo, ver los recibos de sueldo de María Luisa. Venga acá la API Gateway dice,
¿Pero por qué vos querés ver defensivo solo de ellas? ¿O trabajás en un área que se encargue de liquidación o algo de eso? No. Ahí nomás se corta y se vuelve a trabajar. Hay diferentes puntos de control en el medio. Si eso pasa, llega a lo que es una red interna. La red nuestra, conectada con la parte externa, se hace por medio de un túnel. La gente de afuera solamente llega hasta acá. Desde acá a acá se hace un túnel privado. Imagínense, que ustedes en la puerta de sus casas dicen, puede venir uno y patear la puerta de entrada, o viene con alambrecito y me rompe la cerradura y pasa. Imagínense que eso se haga por medio de un portal oculto. Es decir, mirá, tengo el tablero de la luz, que en realidad es un teléfono, por ejemplo. Túnel es un punto de acceso para nosotros que el sistema no sabe que existe. Entonces, si la gente empieza, por ejemplo, un hacker, empieza a seguir el camino de qué es lo que hace el sistema, llegamos hasta acá. Este túnel está completamente privado porque esto está a puertas adentro. La tecnología que trabajamos nosotros está basada en Docker y K3S, muy técnico, pero para quedar grabado y después los que son informáticos o estén interesados en hacer preguntas de problema, está basado en Docker y K3S. ¿Qué es lo que hace? Llega acá a un balanceador de carga. Llega la petición y dice, yo soy del municipio X y quiero presentar o quiero cargar un registro contable. Quiero cargar un movimiento. ¿Qué es lo que hace? La agarra me manda al microservicio que se encarga del registro contable. ¿Sí? Viene un segundo y dice, quiero presentar un registro contable. Quiero presentar un registro contable y hay 10 personas trabajando. Obviamente los números son mucho más grandes, pero imagínense eso. 10 personas trabajando al mismo tiempo. Cuando llega un nodo se dice, che, hay mucha gente trabajando, y me puede llegar a poner más lerdo el servicio, se empieza a poner todo más endeble, todo el mundo cargando registros, subiendo comprobantes, todo puede llegar a ser más lerdo. Entonces cuando llega un 11º, un 21º, el sistema empieza a clonar ese servidor, lo empieza a clonar la cantidad de veces que haga falta y empieza a distribuir la carga entre toda la gente. Entonces dice, mira, 10 lo voy a mandar al primero, 10 al segundo y 10 al tercero. Entonces todos creen que el sistema anda genial, pero en realidad están trabajando en diferentes clones. Para que me entiendan, el ejemplo real es Mercado Libre. Mercado Libre, cuando uno entra rápido y entran 500.000 personas libre. Pero cuando es el Cyber Monday, sigue siendo exactamente rápido, exactamente igual, y entran 3 millones de personas, 5 veces más de las que entran normalmente. Porque es lo que hace usa esa tecnología. Empieza a clonar, mira, cuando entra este, mandarlo a aquel, cuando entra este, mandarlo a aquel, y se distribuye en todos los servidores virtuales. Cuando esto dejó de ser necesario, imagínense momentos clave como el momento de la presentación de rendición de cuentas. Hay 200 personas presentando rendiciones de cuentas al mismo momento, el sistema empieza a virtualizar, distribuye las cargas, y cuando dice pasó toda la vorágine, empieza a bajar y se queda con el original. ¿Bien? Cada uno de estos se enlaza con otros servidores internos que tenemos nosotros de base de datos. Bueno, Minio, algunos deben haber escuchado S3 de Amazon, que es un Dropbox, un Drive, una cosa así. Esto Minio es la parte privada, sería nosotros en nuestro, tenemos nuestro propio Drive. Usamos tecnologías como Elastic, Logstash y Kibana, y ya van a ver las diapositivas siguientes para qué sirven. Y tenemos otros microservicios funcionando. Actualmente tenemos 17 microservicios funcionando. Los que empiezan por PC son los que salen hacia afuera. Por ejemplo, el de registro contable, el de notificación de domicilio electrónico, el de registro de información de haberes, y todos los que son directamente de esta forma son internos. El de personal, el de novedad, el de agente, el de pagador. Esos son puertas adentro. Como les decía hace rato, cada microservicio puede consumir otro microservicio, toda la información está enganchada, etc. ¿Cómo se conectan esas aplicaciones, esos servidores? Microservicio 1 al microservicio 2, ¿cómo lo hace? Por medio de una API, hace rato las chicas hablaban de nosotros por medio de una API entramos a la base de datos del CIDICO, por ejemplo, y sacamos la información. Esto se maneja de la misma forma. Hay una comunicación entre los microservicios y agarra y dice, mira, yo tengo mi base de datos personas y a mí me devuelve el nombre, el apellido, fecha de nacimiento, el número de DNI y me cuento. Por ejemplo, el domicilio, a dónde está la localidad, la calle, el número de la calle,
y el cargo es subsecretario de no sé qué, desde tal fecha, tiene tal documento respaldatorio, es el decreto que lo nombro, etc. ¿Cuál es el problema con esto? Es poco eficiente. Porque si yo quisiera saber el cargo, primero tengo que consultar a la persona. Si es la persona con este DNI, ¿qué ID tiene? Una vez que tengo esas respuestas, con eso voy y le digo al cargo, tráeme el cargo de este ID. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que yo consulto, le trae todos los datos de la persona. Yo lo único que quería saber era el ID para hacer la consulta siempre. Y le trajo el nombre, el apellido, el DNI, todo, porque era lo que está definido que trae. GraphQL es la tecnología que fue desarrollada por Facebook para mejorar aquello. Entonces yo agarro y le digo, mira, yo tengo un solo punto de acceso, no tengo que andar acordándome a dónde le tengo que pegar. Yo le agarro y le digo, tráeme el cargo de la persona que tiene este número de DNI. Nada más. O por ejemplo, decirme, tráeme todos los cargos de lo que sea del municipio de Belén. Yo no tengo que hacer diferentes consultas y empezar a filtrar la información que me llega para esa usarla en la próxima consulta. Yo directamente hago una sola consulta, GraphQL se encarga de ver cuáles son las bases de datos las que tiene que consultar y me dice qué es lo que querés. Yo solamente quiero el cargo, toma el cargo. No me trae el documento, no me trae la localidad, solamente me trae lo que yo necesito. Eso baja muchísimo la carga de la base de datos, de la transferencia. Versionado el código, vamos a ir más rápido en esta parte. Versionado el código y llevando el control de todo lo que se modifica. Como les comentaba, somos varios programadores. ¿Qué pasa si algo dejó de funcionar? Algo que funcionaba dejó de funcionar. Che, ¿quién tocó esto? Y empiezan todo el mundo a abrirse. Esto nos permite saber, trabajar en equipo, quién modificó, qué cosas se modificó, hace falta volver atrás, volvamos atrás, miren, como si fuera un historial de versiones, donde volviendo hasta donde yo sabía que andaba bien. Originalmente arrancamos con GitHub, que es una plataforma online y gratuita. Luego nos estamos mudando a GitLab, que ya es interno, servidor propio. Acá tienen un ejemplo de cómo se ven todas las modificaciones que se hicieron. En este caso, se coloca el número de acordada de la cosa de recibo, así se llama la modificación. Y acá, un poquito más abajo, acá se ve esta línea, decía acordada de ser número XXX, y pasó a ser acordada de ser número. O sea, yo sé en qué línea, en qué palabrita se cambió, y qué programador lo cambió, y cuándo lo cambió. ¿Sí? Seguridad muy rápido. Todo lo que viene nativo en el framework, todos los controles de seguridad nativos del framework, todo lo que nosotros agregamos. Nosotros trabajamos con una tecnología que se llama JWT, que es Hardware Token, donde me va autorización, autenticación y tiempo. Si tu logueo es válido desde acá en adelante y solamente es válido por 5 minutos. Luego se va renovando, como hace un correo electrónico por mail. Todo lo que los documentos generados en los sistemas nuevos del Tribunal de Cuentas ya van firmados digitalmente, y luego toda la seguridad que tenemos con Cloudflare, lo que les comentaba hace rato, el firewall, la TIL, eso es generación. ¿Qué es lo que nosotros registramos? ¿Cómo iniciamos? Registramos todos los elementos del sistema que puedan llegar a ser errores. Mirá, alguien quiso consultar un mes que no era, por ejemplo, si quiero consultar el mes 13 del año tal, por decir o el número de la ley de una persona que no existe. Entonces, cualquiera así lo registrar. Todo lo que se hizo, todos los auditores, todos los administrativos que participaron en algo, se va a registrar. Este dio esto en tal momento, con tales parámetros, de tal máximo. Todo se va a llevar. Y el tema de los bugs del sistema, lo que ya son propios errores del sistema, también se va a llevar. Acá tienen un ejemplo. Se quiso acceder a la propiedad B, va llevando el control, pasa a la próxima. Esto es log de acciones, tal usuario, tal fecha y tal hora, desde tal IP, hizo tal cosa. ¿Sí? Siguiente. ¿En qué estamos trabajando ahora? Hace rato yo les comentaba, el Artiserv, Log, Stash y Kibana nos permiten trabajar de esta forma. El mismo log empieza a tener palabras clave que después me empiezan a permitir el filtrar. Desde que IP quiero ver todos los movimientos que se hicieron desde este IP, quiero ver todo lo que hizo este usuario, quiero ver todo lo que tuvo que ver con esta auditoría. Y nos va tirando, dependiendo de lo que nosotros vamos filtrando, gráficos más.
Nos van tirando diferentes momentos del día, diferentes días, por mes, por año, todos los mensajes. Eso, a esto apuntamos nosotros. Vendría a ser más o menos como un Power BI, pero de todo lo que funcionó, de todo cómo trabajó a fondo el sistema. Nosotros podemos ver gráficamente qué movimiento tuvo una auditoría o no. Empezamos a trabajar con colas y asincronismo. Por ejemplo, imagínense que tenga que mandar un mail a 5 personas. Le hacen clic y empiezan mandando un mail a 1, mandando un mail a 2, mandando un mail a 3. Así tienen que esperar que termine todo. Imagínense mandarle 300 a 1000. Estarían sentados frente a la máquina todo el día. Lo que hace esto es definir una cola, lo que es una cola de la fila de un banco, exactamente igual, pone todos los mails que tiene que mandar y te devuelve el mensaje que dice, mira, en los próximos 5 minutos se le va a mandar el mail a todos. ¿Vieron cuando uno entra en alguna plataforma y le dice, en los próximos minutos recibirá un mail? Trabaja de esta forma. ¿No? Entonces nosotros le decimos, mandarle una salutación de fin de año a todos los responsables, a 1000 personas le va a mandar mail y mensaje de WhatsApp, lo que hayan configurado, pero al auditor, a la persona responsable de la notificación, le dice, ya ha sido enviado, gracias. Terminó ahí. Nos permite también la integración con APIs externas. Imagínense, cada consulta FENAPER demora aproximadamente 2 segundos. Yo tengo que consultar el registro de sueldo de la liquidación de 40.000 personas. Y a ver, ¿está fallecido? Entonces el sistema de agarre dice todo lo que es de enganche con las APIs externas, lo vamos a procesar, dentro de una hora te va a llegar el mensajito qué es lo que encontré. Algunos de estos es importante, esto es muy técnico, cómo manejamos adentro, qué cosas íbamos a controlar, qué cosas íbamos a tener en cuenta, cómo nos íbamos a realizar, qué herramientas de administración de proyectos llevábamos adelante, qué es lo que teníamos que validar sí o sí, cosas que cadena de caracteres tenemos que tener en cuenta. Todo esto está, esto nos lleva, por ejemplo, un naming convention, que se llama que cómo definimos los nombres de la base de datos, de las tablas, de los campos. Si yo creo una base de datos para un microservicio y quiero poner, por ejemplo acá, quiero guardar los tipos de documentos, se usa lower cable case, ya empieza a decir, mira, la primera es minúscula, después empieza a hacer la primera minúscula para los recientes, se mira el tetas, entonces, esa tabla, ¿qué es lo que guarda? Los tipos de documentos. La tabla se llama tipos de documentos. Yo lo sé, lo sabe mi compañero y lo sabe mi otro compañero y estamos en oficinas completamente diferentes. Yo qué quiero ver, la información que está, las liquidaciones. Con las liquidaciones necesita los cambios. De esta forma se maneja. Ahí está definido, todos son como 4 hojas de cómo tiene que ser definida la base de datos. Todo tiene que tener comentarios, porque las chicas decían hace rato los diferentes colorcitos que ustedes ven. Todo tiene que tener una estructura fija, ya todo el mundo tiene que saber cómo trabajar para poder tener. Pero bueno, tipo de cargo. Esto es un nivel de una clave foránea de otra tabla. Entonces, la información de esa está en otro lugar. Así. Mis compañeros de infra armando lo que es la sala de servidores actual del tribunal. Nosotros, yo les comentaba... ¡Wow! No estaba apoyando con esto. Nosotros, me parece importante, nosotros hace 4 años atrás, les comenté, teníamos que analizar hasta dónde desplegábamos la información en un web hosting, en un share hosting, que valía 60.000 pesos por cada 4 años. Luego, con la creación del edificio, las autoridades se pusieron a 10, como se dice, tenemos tremenda sala de servidores, tremendo está. Los chicos de infra, lo que yo muestro ahora es la parte hacia afuera, pero los chicos hicieron villas para la parte de adentro, como cada usuario se conecta. María Luisa se levanta, va con su nómina a otro lado, se conecta y dice, puedo seguir siendo de fondo, pero más que haya entrado en la oficina al lado, puedo seguir siendo de fondo y puede ver solamente fondo. Tiene mucha tecnología. Hay muchísimas cosas. Es lo que Marcelo. Cuidado, Vicente, es nuestro director de administración. ¿Ves eso? No hay problema. Pero vamos a lograr hasta el máximo. ¿Qué es lo que
es lo que quiero contar, quiero aviso parroquial. Como han visto, o quizá para ustedes ha sido chino básico para muchos, pero hemos arrancado con muy poco, no hemos reinventado la rueda, ha sido muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, y la idea es que esto, como les decía al principio, pueda ser replicado por otras computaciones. Nosotros en términos software no hemos gastado absolutamente nada, toda la tecnología que utilizamos es el código abierto, software libre, no pagamos licencias anuales, nada de nada. Lo único que sí, el tema de las data centers que tenemos, debemos haber gastado $100.000, ¿vale? Que a términos sistema es bajísimo, muy bajo, y que todo es posible. O sea, cualquier cosa, Catamarca está disponible para lo que podamos ayudarlos, colaborarlos, darles alguna pauta, una pista. Como le decimos, Para llegar a los discos y el reclamo que estoy escuchando de los informáticos de Mendoza. Nosotros tenemos la infraestructura. Nos falta ahora, y es un desafío grande que Franco lo mostró en el mapeo al inicio, es poder seguir desarrollando todo lo que usted, Mendoza, está desarrollando. Que ese es nuestro desafío ahora. Si bien ya hay muchos sistemas que ya están desarrollados, como por ejemplo, que decía Franco, el tema del régimen de información de sueldo, que es un tipo de rendición de cuentas que se recibe en el Tribunal de Cuentas de Catamarca, donde antes se trabajaba con muestras y ahora se trabaja con el 100%, ahora se trabaja con el 100%, o sea, se trabaja con el universo, que es, pero es un solo régimen. Y eso lo tenemos que trasladar a los diferentes regímenes de rendición de cuentas que recibimos nosotros en el TC de Catamarca. O sea, es un desafío. Nosotros, como dijo Franco y marcó muy bien, Mendoza hace 21 años lo hizo, nosotros recién estamos iniciando este camino. Lo bueno es que gracias por el aporte de las autoridades del Tribunal de Cuentas de Catamarca tenemos la infraestructura en cuanto a sistemas. Nos falta todo lo otro, el desarrollo de seguir desarrollando varios sistemas más. Ya tenemos algunos que Marco lo marcó al inicio, pero todavía nos falta. Así que sería que la cabeza, ¿de acuerdo? Mati, buen día. Hola Matías, buen día. Ahí están para la presentación, ¿eh? Perfecto. Ahí estamos compartiendo. ¿Se ve bien? ¿Nos escuchan ahí? Hola, hola. Hola Mati, buen día. ¿Se escucha? Se escucha un poquito bajo, pero se escucha. A ver, habla un poquito. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Eso más, gracias. ¿Ahí se escucha, Diego? Sí. Ahí se escucha bien. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Acá nos acompaña la presidenta del Tribunal de Cuentas, la doctora Leiva, así que estamos a punto de presentar, pero lo vamos a ver. Bájale. Ahí está.
¿Ahí se escucha bien? Bien. Bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es María Fernanda Leiva. Actualmente presido el Tribunal de Cuentas de la provincia de Córdoba. Recién los escuchaba a ustedes que hablaban del desafío. La verdad que para nosotros fue un gran desafío, después de 25 años del mismo gobierno acá en la provincia, finalmente acompañándolo al doctor Puey logramos ingresar a este Tribunal de Cuentas, ganar las elecciones del Tribunal de Cuentas y formar parte del mismo. ¿Por qué hablo de desafío? Porque, bueno, si bien se efectúa un control de gastos desde el Tribunal de Cuentas, el control no era tal como lo marca la Constitución o las leyes, al punto que fuimos cercenados en cuanto al control preventivo en un plazo excesivo que se nos otorgó, se nos dio por una ley, por haber perdido el gobierno de turno el Tribunal de Cuentas, y también enfrentarnos con un sistema en la contratación acá. En el Tribunal de Cuentas se contrató casi por $3 millones una empresa que tenía como obligación elaborar todo el control digitalizado y sistematizado del control preventivo y el control posterior del gasto público. El control preventivo, en cierta forma, se llevó a cabo en esa sistematización y digitalización por parte de la empresa privada, pero el control posterior estuvo totalmente frenado. Por eso hablo de que esto fue un desafío cuando ingresamos con la firme convicción de efectuar realmente lo que marca la Constitución, que es el control del gasto público, en avanzar en esto que la empresa privada no había cumplimentado, con un contrato que estoy diciendo de casi $3 millones. En consecuencia, se rescindió el contrato con esta empresa privada y fuimos por la Universidad Tecnológica Nacional, que cuenta con un recurso humano extraordinario, y minimizamos el gasto y bajamos el gasto de lo que había sido la contratación privada. En ese objetivo de avanzar en ese control de gasto público que estamos realizando con la universidad, con los empleados, con las secretarías y con el personal de planta permanente de acá del tribunal, que le pone muchas ganas, muchas garras, hemos avanzado bastante en este control. Eso significó que, por ejemplo, en las reducciones que debe realizar el gobierno, tengamos hoy en revisión casi más de 100.000 expedientes, y esto no es por mora del empleado, sino por requerimientos que se hacen del Tribunal de Cuentas de la provincia al gobierno para que cumplimente lo que marca la Constitución y la ley, que es remitir el gasto público para su debido control. Esto no se hacía antes. Entonces, por eso esa magnitud de expedientes que hoy tenemos. En esa magnitud de expedientes que tenemos, con una elaboración del control del gasto posterior, casi sin llevar a cargo por parte de esta empresa, metimos a la universidad, y la universidad ha avanzado muchísimo en esto. Vuelvo a repetir, con el esfuerzo también de los empleados. Pero fuimos un poco más allá, y hoy estamos con el tema de la inteligencia artificial. El tema de la inteligencia artificial, yo no soy idónea, soy abogada para explicarlo específicamente. Contamos con la gente de la universidad que está presente en esta reunión, contamos con los encargados del área, el director, el coordinador del área, Matías, Mariano, Ángel de la universidad, y los dejo con ellos para que ellos expliquen esta situación. Pero les quiero dejar en claro que esta es una herramienta que nosotros estamos utilizando para activar, motorizar y darle otro elemento más al recurso humano que tenemos acá en el Tribunal de Cuentas. Pero de ninguna manera lo puede llegar o lo puede en el futuro reemplazar. Sin el recurso humano, sin la mirada de la gente que tiene mucho conocimiento en el tribunal, de muchos años de trabajo, sería imposible la eficiencia de esta inteligencia artificial. Bueno, desde ya muchísimas gracias. Los dejo con estos compañeros de trabajo, con la profesionalidad de lo mismo, que nos están dando muchos resultados muy buenos, y a su entera disposición, y para cualquier información o duda, estamos para ustedes, para servirles cuando ustedes necesiten. Desde ya, muchísimas gracias. Gracias, Berta. Bueno, vamos a comentar un poco en qué estamos, como dice Fernanda, hemos empezado a trabajar con esta gestión encargó a partir del 10 de diciembre de 2023
empezó a haber algunas cuestiones en el sistema TRI, como decía Fer, que estaba falto de desarrollo, no habían tenido que cumplir ciertos objetivos y generaban algunas que otras deficiencias en los procesos madres de tribunal. En base a eso, contamos con una mesa estratégica con la UTN, empezamos a trabajar con ellos, porque entendemos que la UTN tiene algo que es muy distinto a una relación cliente-proveedor. Tiene un sello académico y una prestancia de conocimiento que, en sus procesos también, que le da un valor agregado a todo lo que estábamos haciendo. Vimos la situación inicial, generamos una recomendación, estamos trabajando en la ingeniería del sistema, ya llevamos 8 meses en este trabajo donde pudimos agregar partes bastante complicadas, rotas del sistema que no generaban la data necesaria para el proceso. Y eso nos llevó a esta gran cantidad de clientes que tenemos hoy en lo que nos llamamos posterior, la rendición de cuentas, que tiene que ver simplemente con los gastos que realiza el gobierno central. Esa gran cantidad de expedientes nos llevó a empezar a pensar cómo hacíamos para poder salir de este cuello de botella, porque no había residuos humanos trabajando. Entre tantas cuestiones que veníamos viendo, que veníamos evaluando, se nos ocurrió, y acá la UTN tuvo no solamente las mercados, sino los recursos para apoyarnos, en trabajar y armar un equipo específicamente de inteligencia artificial. Nosotros somos un grupo de casi 30 personas, de UTN que tengan en cuenta, que llevó adelante la implementación y que empezó a trabajar con tecnologías un poco innovadoras, marcar tendencia en el control, en tecnología basada en control, y nació lo de IA. En un inicio generamos un análisis completo, funcional, de todos los procesos, para empezar a entender cuál era el alcance de esto, hasta dónde íbamos a llegar, cuál era el objetivo primario y cuál era el objetivo final. Hay mucha teoría hoy en inteligencia artificial en el campo, y no queremos pecar de teorizar y irnos por las ramas y no tener nada práctico, nada bajado en tierra, nada que pueda hacer algún producto que realmente le dé la eficiencia correcta en el proceso que nosotros tenemos en medio. En base a eso, creamos un producto de inteligencia artificial con ciertos componentes tecnológicos que nos van a explicar los chicos. Creamos una mesa, una comisión, un equipo de trabajo específicamente de inteligencia artificial, que está Santiago liderando ahora un poco. Tenemos a Ángel de la UTN atrás, como dijo padre, que era director del proyecto del lado de UTN, y entre todos empezamos a un poco ver, experimentar en qué estábamos y dónde podemos ir. Creamos una primera versión, un producto nuevo, la versión MVP, porque teníamos que probar el concepto, hacer una prueba de concepto para ver si todo lo que estábamos revisando y analizando realmente iba a tener aplicación práctica en el campo. Hicimos algunos paralelos en frío con expedientes que se vencían en septiembre y en octubre. Como cuestión de paréntesis, nosotros tenemos en el posterior, cuando el gobierno nos rinde sus gastos, hay 2 años de vencimiento entre que presenta la rendición y que el tribunal lo trata. El tribunal puede aceptarlo, revisarlo, puede pedir el requerimiento o rechazarlo y tener un reparo. En ese sentido empezamos a ver que teníamos meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de este año, y donde teníamos todos estos componentes también que se analizan. Hicimos unos pruebas de concepto, los paralelos en frío, en septiembre y octubre, y tuvimos unos ratios de confianza bastante más elevados de lo que creíamos que íbamos a tener en un inicio. Eso nos dio un poco de fe y esperanza en poder dejar de teorizar y bajar el producto tierra. La semana pasada nosotros empezamos con una capacitación con los supervisores del área de rendición de cuentas, para que ellos comiencen a ver en el producto, comiencen a chumearlo, mirarlo, analizarlo, criticarlo, para que ese feedback nos empiece a dar a nosotros la posibilidad de seguir entrenando el bot y poder tener un producto un poco más robusto. Dicho eso, hay una parte que analizo con él que me parece muy importante. Estamos tratando de trabajar con la ética en la utilización mundial. Claramente el objeto de generar tecnología innovadora, por lo menos un poco como yo lo veo, en estos 18 años para hacer esto, tiene que ver con ayudar a la
gente que tiene potencial de trabajo. No a reemplazarlo, no a generar controversia. Y siempre acá un poco se mezcla el término político, lo humano, la adaptación al cambio, hay un poco de todo. Y eso nos llevó a tener esa firme convicción de no salirnos de la ética laboral en la implementación de la vida. Sin, no me quiero adelantar, pero sin tener como objetivo final la certificación de normas ISO, estamos trabajando con algunas normas ISO para certificar procesos y también para certificar el uso de inteligencia artificial. No me equivoco, era la 42.000, acá tengo, la 42.001, que es una norma ISO que nosotros estamos viendo, por lo menos que tenemos norma para caminar en ese sentido y no desviarnos. Con esto les hago un poco la introducción, le doy paso a Mariana y Santi, que van a explicar un poco más de los procesos y la parte más técnica de la construcción del web. ¿Cómo le va? Buen día. Cuando comenzamos este proceso, el Tribunal de Cuentas en el posterior analiza distintos tipos de rendiciones de gasto. Tenemos gastos generales relacionados con facturas, pero también tenemos otro tipo de gastos de subsidios, tenemos gastos que tienen que ver con las contables, hay distintas situaciones que se van contemplando. Así que uno de los primeros objetivos que nos tuvimos que poner cuando comenzamos este proceso era ver cuál era el proceso de análisis que íbamos a querer encarar primero. Haciendo un análisis de los datos, dijimos que el mayor porcentaje de las decisiones que estamos teniendo estaban relacionadas con gastos generales, es decir, que en su revisión tenían un comprobante de tipo factura y teníamos pagos relacionados con transferencias, cheques, movimientos electrónicos de pago. Entonces, la primera decisión que se tomó, o que encaramos para este MVP que estamos saliendo, es decir, vamos a estudiar y analizar específicamente este tipo de rendiciones. Una vez que nosotros ya teníamos ese objetivo claro, lo que teníamos como ventaja es que nosotros ya tenemos un sistema con el cual se están presentando expedientes digitales, es decir, que tenemos ya documentación digitalizada. Nosotros ya tenemos también una interacción con los sistemas contables del gobierno de la provincia, de donde extraemos información a través de API, que son muy similares a las que se fueron mencionando en los ponentes anteriores. Y con esa información, cuando un servicio administrativo, un ministerio, presenta una rendición al Tribunal de Cuentas, desde el mismo sistema que nosotros tenemos, se crea un formulario de rendición en el cual se detalla la documentación que se va a rendir. Esa documentación, ¿de dónde surge? De la migración que hicimos de base de datos del gobierno. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Fue clasificar y ver cuáles son los datos claves que nosotros queríamos cruzar en una primera instancia. Cómo esos datos que nosotros teníamos como de la venían de la base de datos, del número de comprobante, el proveedor, el monto, cruzamos con el que nos estaba subido para respaldar esa documentación. Como el detalle de la transferencia que se estaba haciendo, nosotros teníamos el comprobante que validaba ese movimiento que se estaba haciendo. Así que tuvimos que identificar eso y a partir de eso empezamos a pensar cómo serían los controles que tenemos que implementar a partir de eso. En la primera verificación, en este primer paso que estamos dando, los controles que se están haciendo son, básicamente, vemos los denominados, vemos que la factura y que la factura que se ha subido sea la misma factura que está relacionada. Que el pago tenga, los pagos de las retenciones tengan la documentación que está respaldándolo. ¿Con esto qué quiere decir? Que muchos de los expedientes que estamos teniendo, una parte importante del estudio está relacionado con la lectura e interpretación del acto administrativo. Hoy ese proceso no lo estamos haciendo con esto. Acto administrativo es un proceso, cuando lo vimos con la IA, es capaz de resumir del acto administrativo, pero todavía no avanzamos en el prompt para decir cuáles son los criterios de validación que tiene que hacer respecto de esto. ¿Sí? Hoy validamos solamente esos comprobantes.
Aparte de eso, lo otro que validamos es que la suma total de los devengados y de los pagos ya coincide con los montos que trae el formulario de rendición y hacemos una validación integral de montos generales, o sea que integralmente en cuanto a la suma de los que se me están vendiendo sea consistente. Y a partir de eso, la IA genera conclusiones, que son, es coincidente toda la documentación entre lo que bajamos de base y lo que después ellos aportaron, que nos está faltando, que es inconsistente porque nos falta documentación o porque la información aportada no es coincidente, y después en algunos casos la IA nos da un aprobado con observación, que es, en términos generales, lo veo que hay ciertas cuestiones de inconsistencias que no alcanzo a interpretar, así que mirad. Como se dijo previamente, en esta instancia en la que estamos trabajando, es una herramienta de apoyo al revisor. Le da esta información para que después el revisor complemente con su estudio. No es que reemplaza de forma total al revisor, sino que lo complementa, lo ayuda, que lo que sería el lado de documentación, la tarea tal vez en este momento más monótona del proceso de control. Las cuestiones que agregan valor agregado, como el estudio de acto administrativo y otro tipo de cuestiones, siguen siendo una responsabilidad del revisor. En esta primera instancia estamos evaluando y analizando cómo podemos hacer para facilitarlos en el proceso. ¿Qué desafíos tuvimos? El tema de, nos hemos encontrado con un montón de pruebas que tuvimos que hacer para llegar a este MVP. En una primera instancia habíamos hecho un primer producto que lograba interpretar bien cuándo estaba el documento, es decir, que si veía una factura la encontraba, y daba resultados positivos, pero se encontraba con muchos problemas para detectar cuando no estaba. O sea, el proceso de la interpretación de cuándo no estaba nos llevó mucho tiempo y muchas pruebas de los chicos donde tuvieron que ir refinando el prompt, siendo cada vez más estrictos en cuanto a lo que le pedíamos. También teníamos problemas en una primera instancia con que la IA interprete lo que es una factura. Entonces tuvieron que trabajar sobre puntos de anclaje para decirle, un documento que tiene un número de factura, que tiene un monto, que tiene un CAE, que tiene esto, que tiene esto otro, es una factura. Porque ¿qué nos pasaba? En algunos casos, el documento estaba mencionado en alguno de los PDF que estaban, no estaba la factura, sino que se lo mencionaban, y ahí es donde daba esos falsos respaldos que encontraban. O sea, está la factura, pero lo que estaba no era la factura, sino era un documento que hacía mención a la factura. Así que eso nos llevó realmente mucho tiempo de trabajo poder llegar a que nos dé esos resultados. En cuanto a los tipos de rendiciones, como les decía, estamos trabajando con rendiciones generales. Cuando empezamos a tirar estas pruebas que se mencionaban de septiembre y octubre, nos encontramos con muchos casos donde no nos daba errores, o más que errores, nos daba diferencias en relación al estudio que había hecho previamente un revisor, y ahí nos encontramos que mucho tiene que ver con el caso de subsidios, donde la documentación que justifica el devengado no es una factura, sino que es un acto administrativo. Entonces ahí la IA decía, me está faltando factura, no lo interpretaba en forma correcta, y ahí claramente nos encontramos con el desafío de poder seguir avanzando en el proceso en el prompt que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que sea capaz de interpretar distintos tipos de rendiciones y a partir de ver distintos tipos de rendiciones que tenga la capacidad de analizar para cada una de ellas qué información tiene que incorporarse y cuál no. Entonces, es un proceso sobre el cual nosotros tenemos que evolucionar. Y en relación a los actos administrativos, algo lo fui mencionando, pero también nos queda el desafío de poder darle a la inteligencia artificial la capacidad de poder interpretar los actos administrativos sobre qué información nosotros queremos que nos traiga, cuál es la información que debe cruzar, cómo es que debe validarlo. De las pruebas que nosotros fuimos haciendo, la realidad es que para resumir el acto administrativo, la verdad que tuvo buenos resultados. En algunos casos también nos sorprendía, por ejemplo, ya siendo casos puntuales de la práctica que también les sirve a ustedes como experiencia,
nos sorprendió muchísimo que para el caso del subsidio, que nosotros no lo habíamos empleado, no le habíamos dado el prompt específico para que tenga la capacidad de leerlo, la inteligencia artificial nos dio una respuesta donde decía, no veo una factura, pero veo que hay un acto administrativo, veo que está mencionado, o sea, se daba cuenta de que había algunos elementos como para poder aprobar esa rendición, que por supuesto daba que estaba incompleta porque nosotros le estábamos diciendo en nuestra primera instancia buscamos una factura. Pero todas esas cuestiones son sobre las cuales planteamos el marco teórico, luego que nos fuimos encontrando, y Santi les va a explicar puntualmente de lo tecnológico, que es lo que hoy estamos haciendo, que fue lo que se implementó. Bueno, ¿cómo le va? Mi nombre es Santiago Ferrari, soy miembro del equipo de Córdoba, y voy a contarles un poquito las herramientas que nosotros usamos para crear este primer MVP. En las sesiones anteriores que se han dado, mencionaron todas las tecnologías un poco, así que ninguno va a parecer lo que va a sonar disonantes. La primera herramienta fue el OCR. Las primeras pruebas que hacíamos, naturalmente, intentábamos mandarle a la gente los expedientes que analizábamos, y la gente solo era incapaz, no era incapaz de hacer toda la información. ¿Por qué? Porque como pueden mostrar anteriormente ustedes, hay mucha información en los expedientes de rendición de cuentas que viene escrita, o tiene un formato de una tabla o escaneado el documento, entonces para el modelo que es multimodal, carece a veces de mucha habilidad para extraer la información. Muy importante este MVP que nosotros hacemos teóricamente, conceptualmente, está concebido como un agente de IA. Hicimos un motor de orquestación, nuevamente el centro de todo este trabajo que realizamos. Elegimos MHN, que realmente muy conocido en ese momento. Generamos un nodo en el cual el nodo principal, que es el OCR, en el OCR lo que hacemos es, primero subimos a un bucket de Google. Ustedes mencionaron el bucket de Amazon, también es otra opción. En el bucket de Google subimos el expediente para que luego el OCR de Google Vision consuma ese expediente y lo transcriba. Pues traiga, mejor dicho, el texto. No quiero hacer OCR y demás, me costó mucho, porque probamos varios OCR naturalmente, probamos 3 y demás, y mejor resultados tuvimos y mejor calidad logramos obtener fue con de Google Vision. Luego también trabajamos con un modelo específico de IA, porque con la gran variedad que hay hoy, no con todos encontrábamos la capacidad de procesar esta cantidad de información. Recordemos que en este año tiene en promedio 15 PDFs como mínimo, hemos trabajado con expedientes que tienen 100 PDFs, entonces manejar esa cantidad de información, esa ventana de contexto, no lo tienen todos los modelos de IA. Por tanto, después de probar, investigar y demás, encontramos el modelo acorde, que es el 4.1 de OpenAI. Entonces, ahí tenemos otro pilar de esta agente de IA, está potenciado por OpenAI, el modelo 4.1. Está todo este flujo y demás, está en una estructura en AWS, está dockerizado, está con un certificado SSL para la seguridad. Básicamente el flujo, contarles muy simplemente cómo funciona. Nosotros le damos un chip a raíz de que nosotros tenemos el TRI, todo el flujo de rendición de cuentas. A la par, ese proceso que se genera en otra herramienta ciudadano digital, que se llama expediente electrónico, que nos otorga un chip, un archivo comprimido con toda la documentación que se presentó para hacer esta rendición. Ese chip que nosotros obtenemos de la herramienta expediente electrónico, lo llevamos al bucket de Google, luego lo agarra el OCR de Google, luego llega con las extraídas de información a la agente de IA, que con diferentes estrategias de frontend podemos, como decía Manuel, mencionar los diferentes desafíos que tuvimos para lograr este análisis, generar una salida que se basa en 3 estadios: una presentación del caso, donde menciona quién es el ente que está rindiendo, proveedores, montos generales, luego hace un análisis, que incluye primero de respaldos, que tenemos estos desafíos de los falsos respaldos y demás, y después un cruce numérico, y por último otorga una conclusión. Como dijo chicos antes que yo, importante, esta conclusión es una ayuda o una asistencia al usuario, a la gente que es especialista, y
Luego, nada, esto es como, simplemente ese es el flujo principal. Para lograr eso y lograr este MVP, tenemos que agregar diferentes otros agentes de IA para manejar errores. Los PDFs por sí solos tienen que ser unificados para que luego con el Google Vision, ahora hay muchos desafíos que hemos ido trabajando desde el punto de vista tecnológico para lograr este MVP. Pero bueno, ese es un poco lo tecnológico, son todas tecnologías que ustedes ya han mencionado, que han trabajado. Y ahora quiero contarles un poquito el estado en el que estamos del producto actualmente, en términos de números, que supongo que va a ser un poco más lo que más va a interesar. A la fecha investigamos más de 6.000 expedientes, de los cuales en septiembre y octubre tenemos 900 y aproximadamente 200 son los cuales trabajamos con una revisión de cuentas, necesitamos un feedback, le analizamos la respuesta y pudimos tener alguna datos sobre la precisión que está teniendo la gente de día. En primera instancia obtuvimos que era un 60%. Nos pareció raro porque nosotros en las pruebas que hacíamos locales teníamos un porcentaje de acierto más alto. Por lo tanto, ahí fue cuando dijimos con el equipo y las autoridades, cuando realizamos la composición, el 40% que detectamos una divergencia entre la respuesta que detectó el supervisor y la IA. Cuando nos pusimos a analizar ese 40%, descubrimos que el 35% de esos resultados incorrectos eran casos que no están contemplados en el prompt. Recordemos, estamos enfocados en analizar el tipo de rendición OP en oferta con costos por diferentes tipos de rendición a sí mismo, subsidios, en este caso que mencionaba Mariano, el 35% que nos daba de inconsistencia en el caso de subsidios, costo administrativo y demás. Al no estar contemplado en el prompt, o estaba fuera de la alcance de este meeting, no nos podemos contemplar como errores. Directamente, la IA incluso era ambigua en las respuestas. En algunos casos, que analizamos los subsidios, cuando como el delegado no es una factura, sino un costo administrativo, a veces mencionaba que había un costo administrativo y que ese costo administrativo hacía referencia, que podía complementar como respaldo del delegado, y en otros momentos, al no tener una estructura definida por nosotros en el prompt de instrucciones, daba que era incompleto. Entonces, alejándonos, sacando todas estas estadísticas que estaban fuera del prompt, entendemos, solamente enfocándonos en los casos sí están dentro de lo que hemos analizado, estamos en un nivel muy alto de precisión, casi del 95%. El costo unitario también supongo que es algo que puede interesar. Por expediente está alrededor de los 10 centavos de dólar. Esto incluye aproximadamente, ¿no? Varía según la cantidad de folio que tiene el expediente y también tenemos el agregado de Google Vision OCR. Usamos APIs al igual que OpenAI. Otro desafío que nos encontramos era, como mencionaba María, nosotros tenemos que analizar una gran cantidad de expedientes en muy poco tiempo. En un proceso medianamente manual, que fue la primera versión que logramos arrancar, estábamos teniendo 300 expedientes por día y teníamos varias personas en nuestro equipo tirando expedientes. Lo que hicimos fue automatizar entonces también el input a la gente de día. Y hoy, en un día, tenemos que tener alrededor de 900 expedientes. Y el costo se mantuvo en la cantidad de expedientes que hemos tirado también. Por último, para contarles un poquito y mostrarles, preparamos para que vean cómo funciona o cómo el nivel de complejidad que tiene lo que hemos armado en el 8N. Ahí pueden ver, si puedo ver la foto anterior. Ese es el flujo general, hay alrededor de 90 nodos, cada nodo tiene su funcionalidad propia. Yo omití algunas de las funcionalidades que hemos tenido que agregar, por ejemplo, a veces, luego que el OCR nos da esa información, tenemos que procesarla para que luego llegue la gente de IA, tiene muchos puntitos a ver en detalle, pero si pasamos a la siguiente foto, les muestro los nodos más importantes, que vemos ahí son, primero el BAP, luego lo que es todo el OCR. Ven, si ven ahí como un loop, lo que estamos haciendo ahí es preguntándole al OCR, ¿ya terminaste de procesar la información y ya está disponible para que lo usemos con el agente? Bueno, eso es lo que nosotros hace 5 segundos, cuando termina esa tarea, nos da la información para que tengamos al agente de guía.
Otro dato interesante que podemos contar, otro desafío que tuvimos, de las cosas que notamos, es que los modelos LLM no son muy buenos en matemáticas. Contrario a lo que uno podría pensar, esa es una realidad, no son los mejores en tareas aritméticas. Por lo tanto, este es un problema común en la comunidad, así que, nada, agregamos una herramienta que lo que hace la gente es delega sus tareas de aritmética mediante un protocolo de MSP, que también es muy interesante en tecnología. También lo que ven, si prestan atención un poquito, hay varios agentes de IA. Bueno, porque con esos diferentes agentes de IA procesamos los errores y demás. Esta información, una vez que es procesada, la salida del agente de IA se va a una base de datos Postgres, que tiene un frontend, también trabajamos con el equipo. Esas respuestas son almacenadas en la infraestructura de Córdoba, se accede mediante VPN. Así que del lado de seguridad, además de trabajar con la ISO, estamos cubriendo algunos aspectos, a pesar de ser un MVP recién empezando a arrancar con esta tarea. Un poquito de eso, no es nada muy complejo, lleva muchas horas de análisis, de pruebas y errores. Muy destacable, por supuesto, la visión de entender las oportunidades, ese tipo de material marino, para podernos dar la oportunidad de trabajar sin el hubiera sido imposible, y sin, por supuesto, los empleados que nos han dado su experiencia para poder agregar información al prompt, porque después de todas esas instrucciones, nosotros somos gente de sistemas, no conocíamos cómo funcionan los diferentes sistemas contables, eso con su experiencia y su habilidad nos han brindado esa información para hacer obtener esta herramienta, que la mera idea es que nos asista esta tarea y puedan ser más rápidos. Simplemente eso. Bueno, eso sería todo lo que hoy podemos estar contando. Espero que hayan cubierto las expectativas. No sé si hay preguntas. Acá estamos para responder. Sí, ¿me escuchan? Buenos días. Juan Coronel es mi nombre, yo soy del Tribunal de Cuentas de Buenos Aires. Ante todo quería felicitar por la iniciativa. Bueno, evidentemente ahí el rol de la vocal o presidenta que los presentó ha tenido seguramente mucho que ver en la iniciativa y el empuje de esta iniciativa que ha tenido Córdoba, ¿no? Yo lo que quería preguntarles era, ¿de qué manera está, a ver, ¿cómo está justificado el hecho de haber incursionado con estas técnicas de IA para dar solución a esto que ustedes están mostrando? Si se analizaron otros caminos no utilizando herramientas de IA, y si está justificado de alguna manera con un valor, con un plus agregado. ¿Se entiende la pregunta, chicos? Sí, ¿qué tal, Juan? Un gusto. Nosotros, un poco lo que decimos al principio, cuando nosotros entramos y la gestión comenzó con el Tribunal de Cuentas, toda la parte posterior, donde los servicios administrativos del gobierno central rinden sus datos al Tribunal de Control, estaba en una mezcla entre que no estaban muy acostumbrados a rendir y por otro lado no podían rendir porque había un problema de datos. Nosotros, uno de los grandes inconvenientes que tuvimos al principio, que las API con las cuales conectamos con el gobierno central para traer los datos, básicamente estaban rotas, no traían los datos correctamente. Por lo tanto, tampoco los servicios podían rendir. Cuando logramos arreglar eso, se generó una cantidad de expedientes de rendición increíble. Hay que acordarse que todos tienen plazos legales, entonces también los servicios, en algunos casos, estaban interesados para rendir, y se nos llenó el Tribunal de Cuentas de expedientes de rendición. En ese punto, el cuello de botella era cada vez más insostenible, tanto a nivel sistémico como a nivel humano, por la cantidad de empleados. Tuvimos que recurrir entre el desarrollo de una lógica nueva de procesos en los módulos de revisión de fiscalía o aplicar alguna técnica de innovación que nos pueda sacar en tiempo y forma del lío que estaba. Por eso fuimos a inteligencia artificial, que es una prueba de concepto, entendimos que el tiempo era menor que un desarrollo nuevo, y
con esa situación encaramos el alcance de este bono. Y el valor agregado, como contaban los chicos, es que increíblemente logramos refinar la parte matemática, podemos sacarle al empleado y darle un poco más la parte humana, no es lo que el empleado lo podemos potenciar en lugares más de supervisión, de aplicar su expertise en el proceso, y de no tareas repetitivas y de control numérico. Ahí es un poco el foco de valor agregado, en dejarle el empleado tiempo para el asesinato administrativo, para que analice un poco más en profundidad eso, y no que controle incluso de facturas con proveedores, si existe o no las planillas A, B o C en el expediente. Un poco ahí es donde yo enfocaba el valor agregado. Muchas gracias por la respuesta. No. Si hay alguna otra pregunta. Sí, ahí te hacemos una pregunta. Si la generación agente la generación de agente de IA o la producción, ¿a cuál tecnología de inteligencia artificial se la están haciendo? ¿O está en varias tecnologías distintas? ¿Se entiende? O sea, ¿usaron ChatGPT, Perplexity o no usaron ninguna de ellas? Perdón, no escuché la pregunta, se escucha un poco cortado. Sí, yo te pregunto, digo, la parte de inteligencia artificial, los nodos que están utilizando, ¿cuáles son? ¿Perplexity, ChatGPT o no están utilizando ninguno del flujo? Es el modelo OpenAI y 4.1, ¿dónde se dice ChatGPT exactamente? Obviamente esta herramienta no es como un chat, no es que vos mandas los expedientes más uno a la aplicación de ChatGPT, sino que nosotros consumimos las APIs y tenemos un proceso propio. De esa forma, no existe la interacción con el usuario, sino lo que hacemos nosotros es la respuesta la tenemos a modo de reporte y la anexamos al expediente para que luego el usuario con su expertise pueda continuar con el análisis de la relación de cualidad. Sí, o sea, ahí está claro, o sea, está directo contra la API de OpenAI. Exactamente. Sí. Ese costo de ese centavo dólar está representando cada consulta que hacen contra la API por expediente o más. Exactamente. Obviamente el monto variable, como ya sabrán, funciona por tokens. Vos, el token es la cantidad de caracteres que tiene tu consulta de la API, entonces es un monto variable. En promedio, en la cantidad que hemos tirado de expedientes, como mencionaba, son alrededor de 6.000 en este momento, el costo es ese, 0,10 centavos de dólar. Adelante, Luis, hace la pregunta. Ahí viene una pregunta escrita que era sobre si intentamos levantar un modelo de local. Hicimos un análisis de costo y beneficio. Por el costo que tiene la API, entendemos que lo mejor es usar la API. Además, los modelos OpenAI que se van liberando y pueden ser levantados localmente no son justamente los mejores, porque a modo de negocio, y por supuesto, las diferentes empresas tienen sus modelos. Y por el costo, y el costo tendría de levantarse un RAG de esas capacidades, con placas de video y demás, estaríamos, por lo menos en este MVP, veremos si en un futuro se justifica ese gasto, mantenernos sobre un API. Agrego una cosita más ahí con respecto a la seguridad. Como esta herramienta es una herramienta que muestra el resultado de lo que analiza el agente de IA, ¿sí? Muestra el resultado para que los empleados que están analizando esa información y vean como un resumen de los datos que deberían analizar. Entonces, desde ahí toman las decisiones sobre cada uno, ¿no? Pero lo que hacen es, no tienen interacción con la IA. La IA actúa en base al prompt que generan los chicos y en base a eso da un resultado, el cual tiene que ser analizado por el empleado y en base al resultado del análisis de las personas se toman las decisiones sobre esos actos administrativos.
Bien, una última que tenemos en el chat que me preguntaría, que por ahí tiene impacto en el análisis de todos los equipos técnicos. La está haciendo acá Luis Miguel Tola, dice, si usan OpenAI, le están compartiendo información importante y muchas veces confidencial. ¿Cómo aseguran la información? Bueno, es importante entender que tanto el modelo de Deep Learning que tiene World Vision, que los CR que utilizamos, y OpenAI, no utilizan los datos para entrenar sus modelos. Entonces, bueno, la respuesta es un punto destacable y después las respuestas obviamente son almacenadas en una serie de pobres en esta infraestructura. Y después, mucho de la información de las rendiciones tiene que ver con facturas, con pagos que en muchos de los casos ya están publicadas en el portal de transparencia de la provincia. Nosotros el tema sueldos, en las rendiciones no tenemos un listado de nómina abierto de sueldo, lo que se estudia es, en la rendición de sueldos se tira la planilla general, o sea que ahí no tenemos, pero en esta primera instancia no estamos analizando las rendiciones de sueldo, pero si tienen que subir más adelante, no tienen el detalle abierto por empleado, en un monto general, que eso es lo que nosotros estudiamos a los fines de la rendición. Por eso, en este caso, analizando el proceso, el nivel de seguridad, el proceso, no solamente las herramientas tecnológicas, sino el proceso que se utiliza para hacerlo. Como el proceso está controlado, o digamos, hecho por el equipo, tiene su propio control, ¿sí? Y la información que se le da a esta herramienta, a este producto para analizar, también está controlada, no va a otros lugares a buscar información. Entonces, a nivel del proceso, la seguridad está controlada. Y a nivel técnico de herramientas también, esta herramienta que muestra esta información también tiene controles de seguridad, de acceso y un montón de otras cuestiones técnicas que hacen eso. Espectacular, muchísimas gracias. Aquí van a dar el cierre el director general. Agradecer al anfitrión por no solamente todo desarrollar la jornada, sino por esta actividad, realmente con la cantidad de asistentes que se han mantenido durante todo el coworking, se demuestra que es un tema de interés. Nos vamos a seguir encontrando. El desafío de ustedes es acercar las iniciativas y el desafío de nosotros es poder llevarlas a cabo. Agradezco a Gustavo Riera, a Beltrán Corona, que se tengo que retirar, a Sebastián Vélez, a Rufino Domínguez, que son autoridades secretariales que están presentes en este episodio de actividad y acompañan siempre. Así que muchísimas gracias y hasta el próximo encuentro y nos vamos a seguir viendo. Muchísimas gracias y un aplauso para